Muy buenas tardes, estimada teleaudiencia. Aquí está la FDEM Los Ángeles, como cada jueves, con un programa nuevo y con un nuevo invitado para tratar nuevos temas también. La idea es que las comunidades escolares y sobre todo las comunidades docentes estén debidamente informadas acerca de todo lo que acontece en el ámbito local, regional y nacional, en situaciones que directa o indirectamente nos afectan acá en lo que dice relación con la gestión de nuestra organización en el plano de lo que nosotros representamos, que es, ¿cierto?, la función docente en este caso, del Sistema Comunal de Educación de Los Ángeles. Quiero contarles que tenemos hoy día a un invitado especial, conocido de todos nosotros, actualmente presidente del Regional Metropolitano del Colegio de Profesores de Chile y candidato a la presidencia nacional de esta asociación gremial. Así que tengo aquí a mi izquierda a el colega profesor Mario Aguilar Arévalo, ¿ya? A quien le vamos a pedir un saludo. Primero, bienvenido Mario, ¿cierto? Y esperamos que te sientas en casa y, ¿cierto?, podamos desarrollar una serie de temas que pueden ser muy interesantes. Mario. Muy bien, muchas gracias, colegas, por la invitación. La verdad es que estoy muy grato. Hemos estado en estos días acá en una suerte de gira por la región del Biobío, particularmente aquí en Los Ángeles también, recorriendo varios colegios, conversando con colegas, con trabajadores, trabajadoras de la educación, con los problemas que hay en la educación chilena y que repercute, por supuesto, en los distintos territorios. Así que Claro. muy grato de esta conversación. Además, nos conocemos hace años Sí, sí, por la actividad gremial. claro. Así que un gran gusto venir a tu Ha programa, pasado Juan. harta agua bajo el puente, pero en fin. Pero vamos a conversar. A Mario Aguilar lo acompaña un equipo también de colegas, ¿ya? Allí todos ellos van a ser espectadores de lo que acá acontezca, ¿ya? Y esperamos que esto sea interesante, ¿ya? Que sea una conversación agradable, que siempre resultan ser así, ¿ya? Y esta no tiene por qué ser distinta, ¿ya? Sin duda. Estimado Mario, Mario Aguilar, presidente en Santiago, Mario Aguilar, candidato a la presidencia nacional del Colegio de Profesores. Ustedes tienen aquí un eslogan, ¿cierto? Docentes unidos. Y dice, renacemos con transparencia, autonomía y dignidad. ¿Qué tan real es eso? Explícanos, por favor, el eslogan. Bueno, primero efectivamente saludar a los colegas que me acompañan. Está Aníbal Navarrete, quien es candidato al regional Bio Bio. Está la colega Mabel Sáez, también candidata al regional Bio Bio. Y la colega Catherine Caro, que es Sí, local, que es claro. de casa, Sí. y que es candidata conmigo al directorio nacional. Ya. Y todo este equipo de trabajo y cerca de 400 docentes, profesoras y profesores en todo el país, adscribimos a estos principios de la lista de docentes unidos, unidas, porque nosotros creemos que el concepto de renacer tiene que ver con que vemos un gremio que está muy alicaído, Ya. vemos un colegio de profesoras y profesores que ha retrocedido en este tiempo, que ha perdido autonomía, que ha perdido presencia, que ha perdido fuerza. El último episodio del paro nacional indefinido y toda esta negociación fue deplorable, yo lo digo, Horrible, y horrible, creo que es el sentir de muchísima gente, horrible. me lo decían Eh, muchos colegas en distintos colegios acá en Los Ángeles, y claramente se necesita un renacer, que Ya. el colegio vuelva a recuperar una fuerza que hoy día no tiene, una autonomía, y ahí vienen los conceptos, Sí. renacemos con Mm. transparencia, autonomía y dignidad. Transparencia, por supuesto, nos parece muy importante que el profesorado siempre sepa lo que está pasando, que no haya conversaciones por detrás, que a veces ocurren, y ahora que ha dado la impresión de que había a lo mejor esas respuestas que daba el ministro y que se hacían supuestas consultas, parecía que estaba todo muy inducido, muy arreglado previamente. Nosotros no queremos eso, nosotros queremos que... yo recuerdo cuando en mis tiempos nos tocaba y nos tocó duras negociaciones con el gobierno, Ujú. con la ministra Cubillos, por ejemplo,
nosotros antes de hacer ninguna declaración, ni siquiera a la prensa, salíamos e informábamos a nuestros colegas de base. Ese era un hueso duro de roer, ¿ah? La Muy ministra duro de Curri. roer, muy duro de roer. Mm, Nos tocó bien pesado ahí, ya, 51 días de paro, ya, pero lo pudimos sostener precisamente porque los colegas sentían que había transparencia, que es un ya. concepto, y también sentían que había autonomía. Nosotros creemos que el gremio, independiente de las ideas que uno pueda tener, yo me considero un hombre de izquierda, no es algo que Ujú, estoy contando una novedad, pero no porque porque esté en el gobierno un grupo de izquierda, yo voy a tener que entonces subordinarme a ese gobierno, ser no sé, obsecuente con ese gobierno. Eso no corresponde. A mí me parece que con este gobierno actual el gremio ha sido demasiado pasivo. ujú, Hay muchas cosas que no se han cumplido, hay muchas cosas, Juan Manuel, tú lo sabes, que son problemas pendientes, que ujú, había promesas de resolverlo ujú, y hasta ahora eso no ha ocurrido. Y nosotros debemos levantar la voz cuando eso ocurre. Nosotros tenemos que, cualquiera sea el gobierno, de color que sea, nosotros tenemos que poner primero y como única compromiso lo que le pasa a nuestros colegas y lo que le pasa a las comunidades escolares. Y por eso el concepto autonomía es para nosotros muy central. Y el concepto de dignidad tiene que ver con exigir, ¿no es cierto?, el trato que nos merecemos como profesionales de la educación, como trabajadores de la educación, que muchas veces eso no ocurre. Ahí está el tema del agobio laboral docente, están ujú. los temas que son las problemáticas propias de nuestro quehacer, que hoy día son muchas, la violencia, las agresiones a docentes, que aquí en Los Ángeles también ha ocurrido Sí, sí, lamentablemente, claro, y claro. son cuestiones que causan mucho daño y que no siempre está la respuesta oportuna, la respuesta eficaz para contener esas cuestiones. A veces incluso se le baja el perfil, ya profesor no le ponga tanto si Claro, no fue tanta la agresión así de es. parte de la jefatura y eso no es aceptable. Nuestra profesión tiene que tener la seguridad, tiene que tener la tranquilidad para ejercer el trabajo, que es un trabajo delicado. Nosotros trabajamos con niños, Ujú, con niñas, con adolescentes. Es un trabajo delicado que no puedes estar tú con la tensión, con el estrés de que en cualquier momento venga una persona de afuera y te pueda agredir o un mismo estudiante y eso, eso queda impune finalmente. ya, Y esa es la sensación que muchas veces nuestros colegas tienen. Así es que esa es la base de nuestro eslogan, de nuestra frase fuerza y que es una aspiración real, no es un simple eslogan. Nosotros queremos efectivamente que el gremio vuelva a tener transparencia, autonomía y dignidad. ya. Eh, Me llama la atención eso porque, coincidiendo con lo que tú planteas recién, ¿es cierto?, acerca de este desperfilamiento que ha tenido el Colegio de Profesores últimamente, ¿cierto?, donde ha concedido espacios, ¿ya? Y ha renunciado a su propia autonomía, porque eso es evidente, ¿ya? Hay un informe CIPER, no sé si lo conoces, hay un informe CIPER que dice, ¿no es cierto?, de que el Colegio de Profesores con su accionar ha desperfilado, ¿cierto?, la acción gremial propia de lo que le corresponde como asociación gremial, ¿ya? Confundiéndola con la función de los sindicatos o de las asociaciones de funcionarios públicos, lo cual ha llevado también a un desperfilamiento de la profesión docente, ¿ya? Y que haya perdido también prestigio, ¿cierto? El- la formación del docente, ¿cierto?, en la enseñanza superior, lo que ha hecho que, ¿cierto?, cada vez haya menos personas interesadas en seguir las carreras de pedagogía. ¿Es coincidente con eso lo que ha ocurrido ahora? Yo creo que es parte de un mismo problema, es Ya, parte de una misma concepción, que es justamente, yo creo que ha habido una intención de desprofesionalizar nuestro trabajo. ya, Y ahí es donde el gremio tiene que aparecer con fuerza, el colegio profesional tiene que aparecer con fuerza para justamente defender nuestra autonomía profesional, que es así, otra claro, cosa, claro, que también es muy importante. mm, La autonomía profesional tiene que ver con que si nosotros somos profesionales, somos quienes debemos dirigir el proceso pedagógico y no que este venga dirigido desde fuera del aula, oh, como oh, ocurre hoy día. claro, Entonces, la idea de desprofesionalizar nuestro trabajo tiene que ver justamente con que a lo mejor se nos entiende como peligroso que el profesorado despierte el pensamiento crítico, que el profesor, mm, profesora despierte en las nuevas generaciones el pensamiento crítico, la creatividad, la conciencia social. Son mm, cuestiones que al sistema de poder le suele molestar. Preferible que nosotros seamos adiestradores, como nos piden con el SIMS y con ujú, las pruebas ujú, estandarizadas, ujú, adiestrar ujú, para un resultado.
pero desatendiendo aspectos del desarrollo del estudiante Mm. muy importantes. Nosotros tenemos que tener conciencia, además, como profesional de educación, del área de las ciencias sociales, porque nuestra Ujú. Sí, profesión se sí, ubica en claro, ese claro, campo, ¿no es cierto? por supuesto. De la realidad social, de las problemáticas que afectan nuestro desempeño, de lo que afecta a las familias a las cuales atendemos, contextualizar nuestro trabajo Ujú, y ujú. reapropiarnos del currículum para que esa reapropiación lo haga pertinente al contexto en el que estamos trabajando. Todo eso al sistema no le gusta. Ya. Y el sistema estimula estándares, ¿ya? Que seamos todos Ujú. iguales, todos parejitos preparando para el CIMSE, todos parejitos diciendo exactamente lo mismo a la misma hora en todo el país. Y no es lo mismo educar a un niño en la comuna de Providencia, en Santiago, que a un niño en una comuna rural de la que habla la provincia del Biobío o de una comuna costera, ¿no es cierto?, en el extremo sur de Chile. Son realidades muy distintas. Y esa contextualización es la que nos queda a nosotros como profesionales, es la que nos corresponde hacer, reinterpretar el currículum y adaptarlo a la realidad con la que estamos trabajando. Eh, Eso al sistema no le gusta y por eh, eso nos trata ya. de perder. Y el colegio de profesores en este tiempo no ha dado debida atención a ese aspecto también de nuestro quehacer. Nosotros no solamente tenemos que reclamar salario o el bono o el reajuste de fin de año, nosotros tenemos también que reclamar por lo que pasa en el aula, de reclamar por los contenidos de los planes y programas, del currículum. También tenemos que tener voz y peso en eso. Yo creo que hay ahí exactamente una contradicción, ¿no es cierto? Porque si nosotros nos vamos a lo que algunos pensadores dicen, ¿cierto? En otros lugares, estamos hablando, por ejemplo, de Lee Schulman, ¿cierto? En Estados Unidos, quien sostiene que, ¿cierto? La docencia es, dice, tal vez ya la profesión más compleja que el hombre haya creado jamás, a la que solo se asemeja la profesión médica, ¿cierto? Cuando tiene a un paciente en la UTI después de un desastre natural. No la docencia a la profesión médica, sino que la profesión médica desde la UTI comparada con la complejidad de la docencia en el aula. Y este señor, ¿cierto?, que hace docencia en el ámbito de la medicina, ya se dio cuenta de esa complejidad cuando tuvo que hacer docencia en la carrera de medicina y ahí entendió lo complejo que era, ¿cierto?, enfrentarse a unos estudiantes, ¿ya?, y hacer efectivos eh, todos los elementos propios de la formación, ¿cierto?, de quienes postulaban, por ejemplo, a ser médicos en ese caso porque las dificultades allá, ¿cierto? Son las mismas dificultades que tiene un menor cuando está recién aprendiendo a escribir, ¿cierto? Porque no ha completado su desarrollo. Entonces, van dándose en distintas etapas de desarrollo. Yo comparto esa apreciación tuya, ¿cierto? Absolutamente, porque, claro, ¿cierto? Los profesores desarrollan el acto educativo, ¿ya? Que es multidimensional, y que pasa, ¿no es cierto?, por ejemplo, por cuatro fases distintas, una de las cuales es, ¿cierto?, la situacional docente respecto del tipo de estudiante que tiene, cuáles son sus características y a partir de lo cual él tiene que generar, ¿cierto?, el microcurrículo para atender al estudiante de acuerdo con sus necesidades específicas, ya donde hay allí elementos endógenos y exógenos que han sido relacionados con él. Y por supuesto tenemos esto que tú señalas, ¿cierto? De que acá hay una tendencia a la uniformidad, ¿cierto? Y una pérdida, ¿cierto?, del sentido de la autonomía, porque incluso si nos vamos nosotros al artículo 16 de la Ley de Educación de 1970, ¿cierto? Ahí se especifican las cuatro autonomías que tiene un profesor dentro del colegio. Y ocurre que en un colegio, ¿no es cierto?, a la hora de diseñar el microcurrículo, ¿ya? Todos los profesores tienen que planificar de la misma manera sin hacerse cargo de que detrás de cada modelo de planeamiento hay un marco teórico distinto, ¿cierto?, del otro, ¿ya? Se uniforma lo que no se puede uniformar, ¿ya? Y por lo tanto se vulnera esa primera autonomía que tiene el profesor, que es, ¿cierto?, en las formas de planeamiento, y hay otras más, ¿ya? Otras autonomías que están ahí. Entonces, claro, lo expresas muy bien, ¿cierto?, cuando señalas que eso es lo que se ha perdido en la actualidad, ¿ya? A partir del diseño que nosotros tenemos de sistema escolar y de cómo se le hace funcionar. Claro que sí. Pero bueno, ese es uno de los temas. Aquí dice, somos docentes y, unidos, pongamos mente, corazón y cuerpo en propagar este mensaje para todo el país.
Sí, pues nosotros queremos hacer que esto se difunda a partir de aquí. ¿Quiénes son las personas que forman parte, cierto, de este ideario, ya que se quiere concretar en la asunción de roles, cierto, en el ámbito nacional, regional y comunal? ¿Quiénes son? Bueno, somos un grupo de docentes, mujeres, hombres, muy diverso. Eso es Ujú, una característica nuestra. Somos diversos geográficamente, hay colegas de ujú, distintas regiones, del ujú, norte, del centro, del sur, urbanos, rurales. Eh, Va de candidata, por ejemplo, en nuestra lista una educadora diferencial. ujú, Creo que es la única candidata educadora diferencial al directorio nacional. Va la presidenta, la encargada nacional de los profesores jubilados, la colega Patricia Muñoz. La colega diferencial es la colega Paola Vázquez. Van de acá de la zona sur, como la colega Catherine Caro, que recién mm. nombré. Va la colega Graciela Álvarez, que es vicepresidenta nacional de los profesores rurales, que es toda una Ya, realidad ya, también ya. bien importante de incorporar, pero ella además es experta y ha generado mucha capacitación en todo el tema de evaluación Mm, docente. Eh, Están colegas, por ejemplo, René Aucapán, ya, que de ujú, una, sí, ¿no es cierto?, sí. obviamente de los pueblos originarios, Mm. toda la interculturalidad que nos parece también Mi importante, respeto y reconocimiento a los pueblos originarios. Yo siento una profunda admiración por ellos, ¿no? sin duda. Va el colega Hugo Gerter, que es de la región de Los Ríos, profesor de matemática. ¿Quién me está faltando? Ahí estamos con la lista. La colega Zulema Vázquez, que es de la sexta región, también profesora rural durante muchísimos años, ex dirigente nacional. Ahí tenemos una diversidad en nuestra lista que yo creo que es bien valiosa y que tenemos en común Ujú, estos conceptos, estos principios de la ya. necesidad de reformar el currículum para un currículum mucho más humanizador, Ujú, transformador, no este currículum uniformante, este currículum, ¿no es cierto?, estandarizado, que pretende que todos en el país seamos exactamente lo mismo, cuando no somos lo mismo, somos ujú, realidades distintas. Queremos un gremio, como lo describía yo al inicio, autónomo, ujú. un gremio capaz de plantarse frente a la autoridad, por un lado con firmeza en las convicciones, pero también con argumentos Sí, claro, claro, contundentes, porque no basta claro. con gritar solamente estoy protestando, no me gusta esto, ya no nos gusta la carrera docente. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a tener nuestra propuesta de carrera docente. Le vamos a decir a la autoridad, mire, esta carrera docente no es buena por esto, genera agobio, no es acorde a la realidad del docente, es una cosa artificial, pero proponemos esta carrera docente, de acuerdo a esta propuesta que es mucho más atingente a la realidad, donde se valore el perfeccionamiento, donde se valoren las responsabilidades que asume un profesor. Hoy día el profesor jefe, por ejemplo, no hay ningún estímulo para ser profesor jefe, y ser profesor jefe es muy complejo, Ujú. tú lo habrás sido, ¿no es Sí, sí, cierto?, claro, claro. durante mucho tiempo, y es complejo, requiere dedicación, requiere una cierta especialización, requiere una relación especial con los estudiantes y con la familia. Eso debe ser valorado si el docente asume otras responsabilidades, Mm, y de ese conjunto de elementos el docente va progresando en su carrera profesional. Creemos que, pero ¿a qué voy? Que este grupo humano también nos gusta estudiar, nos mm, gusta desarrollar ideas, proponer, no solamente protestar y reclamar, ujú. que hay que hacerlo cuando hay que hacerlo, pero Claro, junto claro. con el reclamo y la propuesta, protesta y propuesta. Mm. Eso es lo que tenemos en común nosotros como grupo humano en Disidentes, en Docentes Unidos. Respecto de la condición de profesor jefe que asume un profesor en algún momento, ¿cierto? Claro, es así como planteas, porque en el ámbito de la educación particular pagada y subvencionada tiene un trato distinto, ¿ya? No es exactamente igual que acá, ¿cierto? Donde es una función más entre todas las funciones que podrían cumplirse y que incluso está considerada, ¿cierto? Más bien desde el punto de vista de lo que es eh, curricular no lectivo de colaboración, ¿cierto? Más que lectivo, por ejemplo, que es alguna mirada que se tiene, ¿cierto? Que uno recoge en las relaciones que tienen con los equipos directivos, los establecimientos educacionales, por ejemplo. Y ya comenzamos ahí, ¿cierto? Con eh, las contradicciones, ¿cierto? Y ni siquiera alcanzan para dicotomía, o sea, contradicciones, derechamente, ¿cierto? Qué sé yo. La tarea de este grupo, ¿a dónde apunta? ¿A qué apunta en concreto, más allá de lo que acabas de plantear? Nuestra tarea apunta a volver a visibilizar con fuerza los problemas que la educación chilena tiene, Ya. que son los problemas que tenemos como docentes en nuestro trabajo, pero también hay problemas de infraestructura, hay una desatención a la educación pública que nosotros creemos que es muy dañina.
eso lo vamos a poner en el centro de nuestras Ya. propuestas. Queremos fortalecer al gremio, que la gente vuelva a creer en el gremio, se vuelva a motivar, a colegiarse, a incorporarse. Queremos hacer un trabajo además con los otros gremios y sindicatos de educación. Eso me gustó mucho. Queremos más que enfrentarnos, que a veces pasa eso, nosotros no queremos eso. Queremos lo contrario, queremos integrar, colaborar, eh, valorar el trabajo que hacen organizaciones como AFDEM, que tienen su campo más acotado al territorio Ujú. y que por lo mismo muchas veces podemos perfectamente hacer sinergia y trabajo conjunto. Nosotros no tenemos problemas con que existan estas organizaciones. A veces se les ve en el gremio, nuestro colegio de profesores se les ha visto como adversarios, como rivales, como si fuera una competencia. Creo que esa es una visión errada. Nosotros queremos más bien producir integración. Y de hecho trabajar y apuntar, a lo mejor no será algo tan fácil en el corto plazo, pero apuntar a generar una gran organización nacional de Claro, trabajadores y trabajadoras de la educación. claro. Bueno, ese tema nosotros lo tenemos acá muy, muy claro, muy claro. El problema es que del otro lado, ¿cierto? No está claro, en absoluto. Porque la AFDEM Los Ángeles, como dice, Asociación de Funcionarios Docentes de la Educación Municipal. Nosotros nos hemos formado a partir de la ley 19.296, ¿no es cierto?, desde la cual se generan todas las asociaciones de funcionarios públicos que hay en el país. Y por lo tanto, estas asociaciones de funcionarios públicos son, ¿cierto?, en el ámbito público, en los servicios del Estado, incluida la educación, lo que los sindicatos en la empresa privada. Entonces nosotros somos el sindicato de la comuna, el sindicato del sistema, ¿ya? Somos una organización intrasistémica, ¿ya? A diferencia del Colegio de Profesores, que es una organización extrasistémica, ¿ya? Eh, el Colegio de Profesores, como lo dice su nombre, es un colegio profesional, ¿ya? Que tiene, de acuerdo con la ley, roles distintos a los que tenemos nosotros como sindicato, ¿ya? Entonces, no podemos llamarnos sindicato porque ¿cómo se llama? La Constitución política vigente, ¿no es cierto?, prohíbe los sindicatos en el ámbito público. Pero, ¿cierto? Como lo que tenga que hacer por un lado el colegio de profesores y lo que tengamos que hacer nosotros por el lado nuestro, ¿no es cierto?, no tiene por qué ser una situación que nos divida, Exactamente, estoy de ¿ya? acuerdo. Sin embargo, nosotros aquí, y me atrevo a plantearlo, ¿cierto?, porque estoy en confianza contigo, y está la Katy, que sé yo, nos conocemos tanto tiempo. eh, eh, Ella con un nuevo rol, ¿no es cierto?, como dirigente regional del Colegio de Profesores. Ella era parte de nuestro directorio Sí, 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 también lo sé. y fundadora junto con nosotros de la APDEM, ¿ya? Eh, pero nosotros fuimos vetados por la autoridad y fuimos vetados por el Colegio de Profesores, ¿cierto? Cuando se llamó a la formación de la mesa de comunidades escolares, ¿cierto? Para ir tratando el tema de la pandemia y cómo ir resolviendo en el camino, ¿cierto? Por aquel entonces. Y vetados hasta hoy día, al punto que nosotros, el sindicato, entre comillas, ya ni siquiera hemos podido participar de las ceremonias de jubilación de nuestros asociados porque estamos vetados por la autoridad y por el colegio de profesores. ¿Ya? No hemos podido participar, no hemos podido ir a saludar al colega y decirle, colega, que le vaya bien, gracias por su aporte a la sociedad, ¿cierto? Que sea, nada de eso. Eh, y era algo que yo tenía que tocar acá, ¿cierto? Y a propósito de que tú lo planteas, porque me parece extraordinariamente positivo el hecho de que plantees, nosotros no tenemos problema con las otras organizaciones, lo que queremos hacer es, ¿cierto?, integrar para generar sinergia, y eso a mí me parece fantástico, ¿ya? Eh, Aquí la autoridad edilicia, ¿cierto?, fue emplazada incluso en un consejo municipal, ¿ya? Eh, por un concejal y lo obligó a decir si nosotros estábamos vetados por él. Y al final, después de veces repetirle la pregunta, que no quería contestar, dijo sí, yo lo ordené. Pero que nuestros colegas del colegio de profesores hayan prestado lo mismo. Porque si hubiéramos sido nosotros, ¿cierto?, los que hubiéramos estado presentes, y de eso no te quepa ninguna duda, porque la Katy me conoce a mí, me conoce muy bien. Si hubiéramos sido nosotros los que hubiéramos estado presentes en la ceremonia de jubilación de los colegas y no colegio de profesores, yo le digo, señor alcalde, me retiro porque no están nuestros colegas del colegio de profesores. Y nos vamos. Pero no ha ocurrido así en ninguno de los 3 últimos años, ¿ya? Entonces, ese es un tema que tiene que considerarse, porque nosotros estamos formando dentro de poco
La última AFDEM que se formó fue en Negrete y la patrocinamos nosotros también y ahora estamos formando otra en Laja, ¿ya? Estamos ya listos para formar la Federación Regional. Nosotros fuimos la primera del país, ¿ya? Pero ya estamos en Talcahuano, Arauco, Coronel, Lota, Negrete, ¿ya? Viene Laja, ¿ya? Em, y por el norte hay otros, ¿cierto? Que al tercer día de habernos formado nos llamaban por teléfono, oye, ¿cómo lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Cuál es la idea? Que sí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces se formaron distintas organizaciones a lo largo del país. Con 3 regiones formamos la Confederación Nacional. Si a los colegios profesionales de la salud municipal no le molestan la Confusan, ¿por qué al colegio de profesores tendría que molestarle la AFDEM en Los Ángeles, por ejemplo? Carlos Díaz Marchán estuvo aquí. Él estuvo en un programa de telemáticos con nosotros con motivo de la convención constitucional anterior, ¿ya? Pero, sin embargo, no se dignó llamarnos ni conversar con nosotros. Entonces, mi pregunta es la siguiente a propósito de lo que tú planteas. ¿Cuál va a ser la diferencia con la administración actual del Colegio de Profesores versus lo que tú estás proponiendo? Porque hasta ahora eh, la postura, ¿cierto?, que nosotros hemos visto en el Colegio de Profesores ha sido absolutamente segregacionista, discriminatoria. Bueno, mira, yo no me puedo hacer cargo de lo que hayan hecho otros Claro, sí, dirigentes o lo que estén haciendo, lo entiendo. pero sí te puedo decir lo que nosotros queremos hacer. Nosotros no queremos disgregar, queremos congregar. Mm, Nosotros no queremos desunir, queremos unir. mm, Nosotros no queremos excluir, queremos incluir. ujú, Y por lo tanto, con el respeto que se merece cada organización, nosotros vamos a estar siempre dispuestos a conversar, a trabajar en conjunto, que creo que es la forma. Insisto, o sea, los trabajadores y trabajadoras tenemos tanto en contra, tenemos tantas sí, adversidades en la claro, legislación, en el poder que por supuesto trata siempre de dividirnos, de quebrarnos, de castigarnos, de desalentar la organización gremial y sindical. ¿Cuánto cuesta formar un sindicato en mm, Chile? ¿Cuánto cuesta formar una agrupación sí, de claro. cualquier tipo que congregue trabajadores? Y no podemos ser nosotros mismos los que estemos produciendo la fragmentación. Por lo tanto, y bueno, tú lo viste en mi gestión anterior de presidente, siempre yo tuve con ustedes la mejor relación, cordial, cercana, con otros gremios de otras regiones también, con otras organizaciones. Por lo tanto, esa va a seguir siendo una política que nosotros vamos a impulsar. Y la mejor demostración es el ejemplo que tú pones de Catherine Caro. Ujú, Ella desde AFDEM, después con un trabajo que hace en la comuna, obtiene el bagaje, ¿no es cierto?, la experiencia para llegar a una directiva regional del Colegio de Profesores y sí, Profesores. y a nosotros nos alegró que así fuera. A nosotros nos alegró, más conociendo ciertos personajes de allá como el Coque Barriga también, ¿cierto? Pero que yo sé que va por Por otra línea ahora sí. un camino distinto, ¿ya? Eso lo tengo claro. Pero por lo menos, ¿cierto? Se produjo en algún momento una integración que finalmente terminó por desplomarse, ¿ya? Em, la idea es, ¿cierto?, que se pueda generar, ¿cierto?, esta otra condición que tú estás señalando. Eh, sobre lo mismo entonces, siguiendo con esta pauta que esté en el tríptico, ¿a qué convocan ustedes? Nosotros convocamos, mira, yo diría lo siguiente, este mensaje va para todo profesor y profesora y todo trabajador y trabajadora de educación. A mí me gusta poner el ejemplo de cómo se dice sindicato o gremio en inglés. Ah, El inglés es un idioma que tiene sus gracias una ujú, vez que es bien práctico. ujú, The Union, mm, The Union sí, of sí, Teachers, sí, la unión de profesores. A mí claro, me gusta ese concepto, mm, la unión, unirse. Nosotros, la fuerza nuestra como trabajadores y trabajadoras, como profesores, profesoras, pero también como asistentes de la educación o profesionales que trabajan en educación, está en nuestra unión, no está en nuestra desunión. La desunión nos debilita, la unión nos fortalece. Entonces nuestro propósito, si lo sintetizo, es unirnos, fortalecernos. En la base, a veces se piensa que la unión es que dos grupos políticos del gremio se ujú, pongan de acuerdo entre sí. No, eso no es unión. Unión es cuando el profesorado se siente parte de un mismo conjunto, cuando el otro es un colega, ujú, no un competidor, sí, cuando claro, el otro claro, es claro, un colega con el que yo colaboro, no que nos fragmentamos o ujú, que cada uno trabaja por su cuenta. Esa unión, si nosotros la vamos fortaleciendo a nivel nacional, vamos a ser un grupo muy fuerte y no un grupo debilitado como hemos sido en el último tiempo.
Ese es nuestro principal propósito, producir la unión del profesorado primero y desde ahí apuntar a la unión del conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Yo aspiro a lo mismo porque yo echo de menos, yo vengo de esa época, ¿ya? Yo ya estoy jubilado, pero no inactivo. Yo sigo en esta cosa, ¿ya? Y echo de menos el SUTE, porque yo viví el SUTE. Sé lo que significó estar integrados todos los trabajadores de la educación, ¿cierto? Profesores, asistentes de educación, etcétera, ¿ya? Y éramos, por lo tanto, ¿cierto? En ese momento el gremio más poderoso de Chile, ¿ya? Que tenía como alrededor de 300.000, ¿ya? Por ahí debe haber sido más o menos. Alrededor de 300.000 integrantes. Sí. Era enorme, enorme. Y eso fue lo que llevó a la autoridad de la época, ¿cierto? A crear el colegio de profesores para poner a unos a un lado, ¿cierto? Y sacar a los otros y ponerlos al otro lado, porque eh, para poder reinar, ¿cierto? Había que dividir en ese caso. Dentro de todo este panorama, Mario, que a mí me parece muy bien, ¿cierto? Respecto de cómo lo estás planteando. Otra cosa es que se lleve a la práctica, ¿cierto? Vamos a hacer todos los esfuerzos, Sí, sí, genuinos. yo te creo, sí, y de verdad te creo, ya, yo creo que sí. Eh, ¿Por qué en 43 años la deuda histórica nunca fue resuelta por el Colegio de Profesores? ¿Por qué, perdona, si pudo haber hecho una demanda internacional, como lo hizo Chañaral, ¿cierto? Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cosa que se pudo haber hecho, ¿cierto?, corporativamente para haber representado a todos los profesores, porque los juicios que se han ganado han sido juicios particulares y no precisamente juicios en los cuales el Colegio de Profesores participó representando corporativamente. ¿Por qué eso no se hizo jamás? Porque ahora se está proponiendo una reparación, para el caso es una migaja que nadie sabe en qué consiste, ¿cierto? Nadie sabe de montos ni de componentes, nadie, ¿cierto? Y más todavía si se le suma que el presidente de la República dijo, porque él no mintió, él dijo la verdad, fue muy auténtico, en su cuenta pública dijo, el Estado no tiene recursos, así que vamos a resolverle el problema al 25% de los profesores afectados, ¿ya? Que no sabemos cuántos son ese 25%. Eh, entonces, lo cual significa, ¿no es cierto? Porque no es necesario hacer dos lecturas, ¿cierto? Que el resto no va a tener absolutamente nada. Y acá se está mintiendo que no, que al 100%, porque si fuera por eso, entonces, para la siguiente administración, que no me queda duda, va a ser, ¿cierto? De la derecha, ¿ya? Entonces el otro 50% perdió definitivamente el tema de la deuda histórica, porque como ellos dicen, está prescrita, ¿ya? Al modus chilensis, ¿ya? Entonces, ¿por qué nunca se resolvió? A ver, mira, da para largo y por aquí me están apurando que tenemos que ir a otro Sí, compromiso. sí, ya, Me están mirando con cara de que ya tenemos. Pero mira, es un tema bien importante este. Primero explicarle a la gente, porque no todo el mundo sabe cómo se origina la deuda histórica. sí, ¿no? Y es importante explicar que esa era una asignación que tenían todos los funcionarios públicos Así que se es. decretó en los años 80, Mm, el año 80 exactamente, y también incluía a los profesores que en ese tiempo eran funcionarios públicos, porque público, eran del claro, Ministerio de Educación. así es. Cuando vino la municipalización, esa asignación debía haberse trasladado a la nueva condición laboral de funcionarios municipales. La legislación consideraba, ¿no es cierto?, que eso continuaba en el Exactamente. sistema Así lo municipal. decía explícitamente la ley del Exacto, traspaso. exacto, Sin embargo, eso no se respetó y la asignación 3551 no se le pagó a los profesores y profesoras. claro, Eran tiempos difíciles, dictadura, te así mataban es, si claro. protestabas, no era simplemente que te Sí, sí, metieran sí, preso estamos de acuerdo. y no hubo posibilidad en ese tiempo, tampoco había organización Ya. de reclamar esa tremenda injusticia y eso se prolongó en el tiempo y hasta el día de hoy eso nunca Ya. se pagó Y y se después, ¿por originó qué la no ley. se hizo en democracia? En democracia ninguno de los gobiernos tuvo voluntad, Pero el ninguno de los colegio de gobiernos. profesores, ¿por qué no demandó en Porque el gobierno de profesores, el colegio de profesores hizo una demanda, pero esa demanda fue declarada pero en Chile? en Chile, sí, pero es que ya voy a llegar allá. Los colegas que pudieron ir a la Corte Interamericana Ujú. De derechos de humanos, Derechos Humanos fue un grupo muy acotado, no claro, era la generalidad. ¿Por qué? pero un Porque grupo eran, particular, sí, pero déjame explicar, claro. eran colegas que habían ganado juicios. Sí, sí, sí. En los años 90, hasta más o menos el año 98, Ujú. los tribunales, algunos tribunales daban la razón a los juicios presentados
y se pagó algo de la deuda histórica Aquí a también, grupos sí. acotados, pero en el año 98, creo que es por ahí, por esos años, la Corte Suprema cambió el criterio y ya no dio lugar a los juicios. La Corte Suprema cambió la jurisprudencia, por decirlo. No existe la Sí, sí, jurisprudencia en sí, la sí. legislación chilena, pero Mm, para que se entienda. mm, Cambió el criterio. Y a partir de entonces los tribunales fueron rechazando todas las demandas que se presentaron. ya. Y los colegas que pudieron ir a la Corte Interamericana eran colegas que habían ganado juicios antes de ese periodo Ujú, y que no se lo habían pagado. Por eso que el abogado Colombara sí, y Giampiero Fava levantaron una demanda que era por denegación de justicia, es decir, colegas que tenían juicios ujú, ganados, ujú, no se le había reconocido y eso eran alrededor de 800 profesores y profesoras. ya. Ellos tuvieron 16 años en la Corte Interamericana. Yo colaboré mucho con ese juicio. Yo, de hecho, fui testigo en ese juicio. Ya. El abogado Colombara y Fava me pidieron que yo era presidente nacional ese tiempo, que fuera testigo. Yo atestigué ante la Corte Interamericana y creo que fue una colaboración concreta para que ellos pudieran ganar el juicio. Pero sabiendo que ese juicio estaba acotado solamente a quienes habían ganado juicios, que son una minoría. La gran mayoría no ganó. Pero, yo no descarto que con estos mismos abogados pudiéramos entrar en conversaciones ya más formales como gremio docente, una vez que yo asuma como presidente, porque tengo la impresión que a partir del fallo de la Corte Interamericana que le dio a esos 800 la razón, se 840. abrió una puerta jurídica Sí, nueva mm, que no existía antes, porque tú sabes bien, porque eres un hombre estudioso de lo jurídico, que los fallos de la Corte Interamericana son obligatorios para el Estado. exactamente. Y por lo tanto, los criterios que Chile es país tuvo, signatario. exacto, los Claro, criterios que tuvo la Corte Interamericana para fallar a favor de esos 800 colegas son criterios que bien pueden tomarse como argumento para una demanda más amplia. Eso claro. es algo que tenemos que estudiar. Yo he estado en conversaciones informales con ellos y me parece a mí que hay una puerta que se podría abrir en Mm, caso que, y también tengo la misma sospecha tuya, yo creo que la propuesta que va a venir de solución, entre comillas, del gobierno, no soy muy optimista ya, respecto a esa propuesta, aunque hay que esperar que se haga mm, y mm, conocerla y evaluarla, pero en principio no soy tan optimista no. porque no he visto suficiente voluntad ni suficiente fuerza en el gremio para plantearse al respecto. Y sobre todo teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, que las Cortes Superiores tienen la facultad y la capacidad de dar vuelta, ¿cierto?, las decisiones de los tribunales inferiores, ¿cierto? Como pasa en Chile con la Corte Suprema versus la Corte de Apelación, las Cortes de Apelación, Exactamente, claro. y eso es lo que Y el ocurrió. Tribunal Internacional puede hacer lo mismo con lo que haya determinado la Corte Suprema acá. Exactamente, tiene esa potestad. Ya. Bueno, Se pues, nos hizo corto. oh, Tendríamos tanto para cuatro, conversar, cuatro don preguntas Manuel. y sería todo. Mario, estimado Mario Aguilar Arévalo, candidato a presidente nacional del Colegio de Profesores, actual presidente del Regional Metropolitano. Te agradecemos mucho la gentileza que has tenido de estar con nosotros acá y con el equipo que te acompaña, ¿ya? Y yo en lo personal, ¿cierto? Porque, bueno, salen cosas duras que es necesario conversarlas, ¿ya? Para que se pueda, en este caso, ¿cierto? Y en lo que venga, pavimentar un camino hacia mejores condiciones de trabajo. Como decías tú, no tenemos por qué enfrentarnos. Lo que tenemos que hacer es colaborarnos. Nosotros hemos colaborado con todo el mundo y esperamos seguir haciéndolo. A pesar de que hemos recibido, ¿cierto?, más que la mano tendría, ¿cierto?, de pronto una bofetada que ha sido la experiencia. Pero en fin, te agradecemos mucho tu presencia acá, ¿cierto? Y tus palabras finales para culminar la presentación de hoy. Gracias, Juan Manuel. Ha sido una entrevista muy agradable, muy profunda. Además, creo que los temas que se tocaron fueron temas de importancia. Yo le quiero pedir a mis colegas de Los Ángeles que si me quieren apoyar para presidente nacional o quieren apoyar a la colega Catherine Caro, que son ambas opciones válidas, hay que votar por uno solo, si vota por más de Ya. uno, no el voto, pero puede votar por Catherine o por mí, va a apoyar el mismo proyecto. Pero quiero pedirles también que apoyen nuestra lista regional y apoyen a los candidatos en la comuna que estén en la misma línea nuestra. ¿Por qué? Porque si yo soy presidente nacional, yo necesito que las directivas regionales y comunales estén en la misma línea, que no estén poniendo problemas, oponiéndose o poniendo Mm. palos en la rueda o remando para atrás. Necesitamos, yo como presidente lo pido, si soy presidente nacional necesito que el directorio regional Bio Bio y la directiva comunal Los Ángeles estén sintonizados en la misma onda para todos estos temas que conversamos. Y por supuesto también con AFDEM vamos a mantener una relación
de respeto mutuo y de colaboración. Eso es algo que queremos hacer y yo me comprometo a eso. Un abrazo. Como detalle final, ¿cierto? Yo quiero señalar acá de que el Colegio de Profesores es una persona jurídica, ¿cierto? Y la UDEM Los Ángeles es una persona jurídica, ¿ya? Y que en consecuencia esta persona jurídica local no pesa ni un gramo menos que otra persona jurídica, porque las personas jurídicas en cualquier parte pesan lo mismo, sean locales o nacionales, ¿ya? Esto es como pretender, ¿no es cierto?, de que el Estado Vaticano es menos Estado por el tamaño respecto de China que un gigante, por ejemplo. Si el derecho internacional dice todos los estados son iguales, ¿cierto? Y acá todas las personas jurídicas son del mismo modo iguales. ¿Sí? Muchas gracias. Estimado amigo, muchas gracias.